Vamos a iniciar ahora el ciclo sobre el pequeño ciclo en este retiro sobre el reino de Dios. Pero antes quería empezar desde nuestra práctica, ¿no? Me encuentro aquí en este retiro durante largas horas, sentado en silencio. Se me ha dicho por Pedro que intente estar en este momento, que aquiete mi cuerpo, que aquiete mis emociones, mis sensaciones, que viva solamente el presente. Mi cuerpo me duele y no quiere terminar de estar quieto. Al principio sí, luego después llamadas de mi cuerpo por todas partes aparecen. Las piernas, la espalda, picores, tos. Alguien se está quejando ahí. En ti también. Pero durante mucho tiempo, durante varias horas, he podido dejar mi cuerpo quieto, en paz, centrando mi conciencia en el centro de mi vientre, en el centro de mi jara. Y ocurre algo diferente cuando lo hago, porque como factor de existencia yo decido no hacerle caso a mi cuerpo, simplemente le digo quédate ahí y centro mi punto de atención en un punto de mi cuerpo donde poco a poco, a lo largo de las horas, se concentra mi conciencia. Es como si desde el momento en el cual mis piernas que me duelen, les digo, interesante, me duelen, y me vengo más para adentro, ese dolor se queda ahí como si no fuera mío. Hay una desidentificación con mi cuerpo. Pero ojalá esto fuera así con mi mente y con mis sensaciones y con mi memoria y con mis emociones, con mis imaginaciones. Lo primero que noto en estas horas es una gran tormenta de cosas que vienen continuamente. Es como un caballo desbocado, que está ahí permanentemente, pero quizás a través de mi acción lo tenía o lo tengo la mayor parte de las veces encarrilado. De hecho, cuando estoy haciendo cosas, quizás consigo más domeñar eso. Pero cuando dejo que mi cuerpo se quede quieto y no me queda nada que hacer más que mirar a la pared, de pronto todo el mundo interior de movimiento, de pasado, de presente, de futuro, de imaginación, etcétera, surge. Y a veces surgen cosas que incluso uno no sabe por qué estaban ahí, ¿no? Y a veces doy circunloquios, repito, en ese silencio. Pero Pedro me sigue diciendo que no es eso lo que tengo que hacer, que tengo que parar también ese ritmo de identificarme con pensamientos, emociones, sensaciones, y entonces vuelvo, de pronto me doy cuenta, vuelvo a mi presente, me voy, vuelvo a mi presente. Y eso vengo haciendo durante todo el día. Estoy un poquito agotado, estoy un poquito agotada de esa dinámica de irme y de volver, de irme y de volver. Claro, porque es que
Pedro sigue diciendo, qué pesado, ¿no?, que a lo largo de todo el día tengo que hacer este ejercicio. Y a veces puedo estar empezando a llegar a la conclusión, esto del Zen es un poco duro, un poco demasiado duro. Y a lo mejor convendría otro tipo de ejercicio, como más light, o más de donde haya más guía. Porque encima, en este primer día, pues Pedro me ha dejado solo. Se queda calladito y no hay aquí ni charla ni nada que nada durante las horas que han precedido. Solo silencio, pasear, silencio, comer en silencio. Y ahí hay un gran interrogante para mí, que es ¿quién es? ¿O qué estoy haciendo? ¿O por qué lo hago? Encima van y me leen un texto que dice todo de tablero, todo deberá orientarse a su nada, no saber nada, no conocer nada, no desear nada, no buscar nada, no querer tener nada. Este conjunto de nadas, de negaciones respecto a lo que son mis facultades humanas, no lo dice solo Taulero, lo dice el maestro Eckhart, maestro de Taulero a su vez, en el Sermón de los Pobres de Espíritu. Y si vamos a la página siguiente, en el librito este de recitaciones, nos encontramos un texto de la nube del no saber, que dice: cuando te retires a hacer oración tú solo, aparta de tu mente todo lo que has estado haciendo o piensas hacer. Rechaza todo pensamiento, sea bueno o malo. No ores con palabras a no ser que te sientas movido a ello. Y si oras con palabras, lógicamente la nube del no saber lo hace en el contexto religioso en el que está escrito, no prestes atención si son muchas o pocas. No ponderes las palabras ni su significado. No te preocupes de la clase de oraciones que empleas, pues no tiene importancia que sean oraciones litúrgicas oficiales, salmos, himnos o antífonas, o que tengan intenciones particulares o generales, o que las formules interiormente con el pensamiento o las expreses en voz alta con palabras. Trata de que no quede en tu mente consciente nada, a excepción de un puro impulso dirigido hacia Dios. Desnúdala de toda idea particular sobre Dios, a tu mente. Déjale que sea así, te lo pido, y no te obligues a ser de otra manera. No indagues más en él, quédate en esta fe como en un sólido fundamento. La fe de que al entrar en la nube del no saber hay alguien ahí, hay algo ahí que te va a guiar. Esta simple conciencia, desnuda de ideas y liberadamente amarrada y anclada en la fe, vaciará tu pensamiento y afecto, dejando solo el pensamiento desnudo y la sensación ciega de tu propio ser. Quiere decir que en el día de hoy, en estas horas pesadas de estar quieto, solo, mirando a la pared, dejando que el tiempo pase e intentando estar en el presente, lo que estoy haciendo es siguiendo el consejo de los místicos. Es intentando separarme de esa identificación de conciencia que he repetido, que he continuado y en la cual estoy agarrado para mi vida ordinaria. ¿Es eso lo que tengo que hacer nada más?
Y me voy a nuestro amado Maestro de Nazaret, en el texto de Mateo, después de que Jesús le enseña a sus discípulos cómo deben orar. Maestro, ¿cómo debemos orar? Cuando oréis, decid, Padre nuestro. Cuando termina su oración, le dice, pero no utilicéis demasiadas palabras, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis. Buscad solo el reino de Dios y todo lo demás se os dará por añadidura. Yo quiero conectar las dos cosas. Cuando oréis, buscad solo el reino de Dios y lo demás se os dará por añadidura. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros estamos sentados de espaldas a la pared, estamos entrando en el reino de Dios, estamos realizando el reino de Dios. Las palabras de Jesús irían por ahí. Y este va a ser un poco un motor de la charla de hoy. Porque yo he citado que mi lectura de los textos de Jesús de Nazaret son transespirituales. O sea, no están basadas en un dogma de fe, están basadas en una visión libre desde la práctica, desde la experiencia y desde la herencia de los místicos de todas las tradiciones. Por lo tanto, yo realmente al encontrarme con esta frase quiero saber qué importa ese tema, entre comillas, del reino de Dios en el mensaje de uno de los hombres más avanzados que ha tenido la humanidad. Y quiero vincularlo a lo que yo estoy haciendo, porque si no me estoy equivocando. Por un lado, taulero que nos invita a una aniquilación insondable para volverse por completo una pura nada. ¿Por qué hace eso taulero? ¿Por qué nos plantea que nosotros, en cuanto seres individuales, tenemos que hacer un procedimiento en nuestro camino espiritual de aniquilamiento insondable para volvernos una pura nada? O como diría Nagarjuna, el gran poeta budista del siglo II antes de Jesús, dejar de ser alguien para venir a ser nadie. Este proceso, sí, experimentalmente se parece un poco a lo que hacemos, porque dejamos de poner dentro de la ecuación el cuerpo, intentamos no poner dentro de la ecuación nuestras sensaciones, intentamos dejar nuestras emociones ahí aparcadas e intentamos que nuestros pensamientos no nos lleven de un lado a otro. Y nos quedamos con pura presencia en el momento actual. Y esa pura presencia en el momento actual hemos llamado que es un adiestramiento para la vida. Y nos viene Jesús ahora diciéndonos que eso, la invitación que él hace en el momento de la oración, en el momento del silencio, es buscar el reino de Dios. Ahí también. El texto en el cual nos basamos hoy, no sé si esto ha quedado como paralelo. Ya sé que es un cuestionamiento grande lo que supone para mi práctica, de pronto esta radicalidad, pero al menos me gustaría que me dijerais si veis la confluencia taulero, Eckhart, nube del no saber, Jesús de Nazaret, en este planteamiento en relación con lo que estamos haciendo aquí estos días. Porque ese es el punto clave de nuestra reflexión en nuestro retiro. Mi punto clave, mi hipótesis, en nuestro trabajo en este retiro, es que nosotros hemos venido a retirarnos para hacer silencio como una contribución a la pertinencia y a la presencia del reino de Dios en el mundo.
Ese es mi punto. Entonces, ese punto es el que tendríamos que desarrollar. Y digo esto no desde la perspectiva de un cristiano, o desde la perspectiva de un budista, o desde la perspectiva, sino desde la perspectiva de un hombre espiritual que bebe de los místicos y entiende el silencio de esta manera. Esta es la conexión. ¿Lo veis? Dice Tomás, bueno, primero Lucas 17. El reino de Dios no viene con signos para ser visto. El reino de Dios está en medio de vosotros. Y Tomás 3, en uno de los apotegmas logiones más famosos del Evangelio y de los que más se citan desde que se está analizando Nag Hammadi, dice: el reino de Dios está adentro de vosotros y está fuera de vosotros. Quienes lleguen a conocerse a sí mismos lo hallarán. Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, sabréis que sois hijos del Padre viviente. Yo al leer este elogión, inmediatamente, por aquello del planteamiento transespiritual, me surgió el dicho más famoso de Dogen. El camino del Dharma, dice, es la búsqueda de uno mismo. Cuando lleguéis a conoceros a uno mismo. La búsqueda de uno mismo lleva al olvido de uno mismo. El olvido de uno mismo lleva a hacerse uno con todas las cosas. Cuando tú ves que místicos y hombres sabios y santos de diferentes latitudes y tradiciones conectan en una sabiduría esencial determinada, el pelo se te pone erizado, porque de pronto, claro, Dogen, estamos hablando del siglo VII, VIII, no, más tarde, quizás noveno, en China, ninguna conexión con la tradición patrística de Judea, y la expresión básica es que dice: el camino esencial del Dharma es la búsqueda de uno mismo. La búsqueda de uno mismo lleva al olvido de uno mismo. Y Tomás, en un texto desaparecido y encontrado en el año 1945, dice: quienes lleguen a conocerse a sí mismos hallarán ¿qué? El reino de Dios. Y cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, sabréis que sois hijos del Padre viviente, en un contexto cultural diferente. Saber que son hijos del Padre viviente, para mí, es lo mismo que el tercer argumento de Dogen. Vendréis a ser uno con todas las cosas, pero eso lo vemos más adelante. ¿Qué significa esto del reino de Dios? ¿Que Jesús de Nazaret era monárquico y hablaba en esos términos? Hay que ver el contexto cultural en el que Jesús nació y creció para entender un poco por qué él utiliza repetidamente esta frase, que por otra parte a lo largo de la historia ha sido uno de los mensajes más incomprendidos de lo que nos ha quedado de él. Y luego veremos por qué. Jesús nace en Galilea, en una Galilea plenamente convulsa, de una familia judía piadosa. Sabemos que es judía piadosa en sentido clásico ortodoxo del judaísmo, porque primero fueron 7 hermanos, o sea, 4 hermanos y 3 hermanas. Los hermanos que aparecen los nombres en los evangelios se llamaban pues Jesús, que es Dios salva, Judas, Mateo y Santiago. Las hermanas no se conocen los nombres, se ve que
la misoginia evangélica impedía el nombre de las mujeres y la de los hombres, pero eso indicaba que los padres de Jesús daban a sus hijos nombres, dijéramos que respondían a la tradición de la Torá, ¿no? Por lo tanto, él recibe, desde pequeñito seguramente, en un ambiente campesino, pues las bases de la ley mosaica en su tradición. Y al mismo tiempo está en contacto con la miseria de los pueblos y los valles de Galilea. Galilea la fértil, que al mismo tiempo estaba siendo sometida por Roma y estaba siendo sometida por los ricos de las ciudades cercanas, Séforis, que estaba a 7 kilómetros donde vivían, y Tiberíades, que estaba a 14 kilómetros, donde posiblemente él, como arreglalo todo, el término correcto en griego, en la traducción griega del Evangelio, el padre de Jesús y él mismo eran tectones. Tectones significan albañiles, pero no solamente albañiles, sino también fontaneros, también carpinteros, etc. Entonces seguramente iba de pueblo en pueblo viajando para encontrar trabajo, porque eran pequeños artesanos y posiblemente participaron de la construcción de Séforis que se hizo en los tiempos donde Jesús era infante y joven. La Vía Maris, que es una de las más famosas vías de comunicación comercial que unía Oriente y Occidente, pasaba cerca de allí. Por lo tanto, los contactos con las culturas que circulaban estaban allí. Y lo que Jesús veía fundamentalmente es una profunda y radical injusticia en los vecinos suyos, que apenas tenían para comer y que estaban siendo sometidos con sufrimiento a 3 niveles: sufrimiento físico, sufrimiento existencial y sufrimiento espiritual. Físico por el hambre real, la penuria, las enfermedades que existía entre su gente. Existencial por las condiciones de vida y condiciones sociales de opresión. Y espiritual porque el conjunto de la fe judaica estaba basada en una actuación extraordinaria de Dios para volver a crear la justicia en aquella tierra, eliminando al opresor, eliminando al usurpador. Y todos los movimientos de rebeldía que surgieron de Galilea especialmente, iban dirigidos para crear las condiciones de lucha contra el invasor romano. O sea, esa es la visión psicológica que entró en la mente de Jesús durante todos los años que estuvo en esa llamada vida escondida, ¿no? Esto es algo que ha analizado muchísima gente porque, sobre todo en la CERQuest y en el Jesús Seminar, en la búsqueda del Jesús histórico, se ha utilizado mucho el análisis arqueológico, el análisis documental, histórico, de la historia de aquel tiempo, los escritos de los historiadores que hablan de esta época, y efectivamente toda la generación de Jesús palpitaba con la necesidad imperiosa del Mesías, de la salvación a través de una acción de Dios. Jesús es un buscador, se va siguiendo a Juan el Bautista. Juan el Bautista, el corazón de su predicación es preparar los caminos del Señor, allanad los caminos del Señor. La acción de Dios viene. El Señor ahí no es, como se ha atribuido luego en la Iglesia cristiana, Jesús de Nazaret. El Señor es la acción de Jehová, la acción del Dios Padre del pueblo judío. Ese es el planteamiento que tiene Juan. Desde ese planteamiento a Jesús le pasa algo. Lo hemos dicho varias veces en mis charlas sobre este tema. Hay una transformación que está simbolizado, ya lo veremos en otro momento,
en el bautismo de Jesús y también en su noche del desierto. Jesús se va a realizar en sí mismo lo que luego llamará el reino de Dios en su noche del desierto. Ahí es donde realiza en su corazón esa transformación. Vuelve, y cuando vuelve, los primeros textos evangélicos que se registran son, uno, el texto de Jesús en Nazaret, la sinagoga, o en el sitio donde se elegían las escrituras, donde cita el poema del siervo en sí mismo: he venido a liberar a los pobres, a abrir las cárceles, a dar de comer al hambriento, etc. Y el texto de Lucas, que también repetido en Tomás: el reino de Dios no viene con signos para ser visto, el reino de Dios está en medio de vosotros. Esto es, la acción de transformación de las condiciones de vida de la gente, lo que la gente estaba esperando de un predicador, de un profeta, esa acción de transformación no puede ser entendida más que como ese reino de Dios. Dice, no es algo que ha de venir, lo que decía Juan, sino es algo que ya está aquí, está en medio de vosotros. Y el texto con influencia más gnóstica de Tomás dice, está dentro de vosotros y está fuera de vosotros. ¿De qué creéis que está hablando aquí? ¿Alguien quiere decir algo? ¿De qué está hablando? Lo que está dentro de nosotros y lo que está fuera de nosotros. Está hablando, cuando él quiere resumir la dinámica del reino de Dios, no puede hacerlo de otra manera que hablando del Padre. Y hablar del Padre lo hace dentro de su propia cultura. Su propia cultura es una cultura profundamente patrística, quiere decir que la relación con Dios es con el Dios otro juzgador, Dios otro que se ha enfadado con el pueblo, que tiene una relación antropológica con el pueblo. Eso es lo que recibe como formación. Entonces, la transformación blasfema, iconoclasta, pero que no puede partir de sus raíces, es traerse a Dios y hacerle íntimo. Desde el Dios poderoso, alejado y enfadado, le trae y le hace íntimo, y le llama Abba, que significa papá. Y repite como mensaje central de esa expresión la fabulosa parábola del hijo pródigo, que la llamamos del hijo pródigo, pero realmente es la parábola del padre bueno. La expresión, la concreción de el reino de Dios está en medio de vosotros es: tenéis dentro de vosotros al Padre. Tenéis la dinámica divina metida ya dentro de vosotros. En la primera charla que di, bueno, la única, aparte de esta, la de la introducción del retiro, os acordáis que hablaba de la forma y la fuente, el origen y el fenómeno. Y esos son términos que yo sé que a más de uno sonó un poquito raritos, ¿no, Chantal? Pero que ahora recupero. Que el reino de Dios está dentro de vosotros, es que vosotros sois una existencia dual. Sois al mismo tiempo forma y vacío. Sois al mismo tiempo origen y manifestación. Sois al mismo tiempo fuente y término.
nosotros, en nuestra vida humana, hemos asumido que somos lo que se ve. Este cuerpo, esta mente, estas emociones, tal. Lo que nos viene a decir Jesús, y esto es esencial captarlo, cuando nos dice el reino de Dios está dentro de vosotros y está aquí, es que lo que es lo que se entiende culturalmente como lo divino, esto es el origen, la fuente, el punto creador, lo contrario a la forma, lo contrario a la criatura, lo contrario a la manifestación, está dentro de vosotros, está en medio de vosotros. No se puede entender de otra manera, porque este texto generó a lo largo de toda su vida un montón de problemas a Jesús. Decirle a los judíos devotos que estaban esperando una intervención divina del Dios otro, que vendría a cargarse a los romanos y a restaurar el reino de Israel, que el reino de Dios ya está aquí, ¿es que no lo veis? Está dentro de vosotros, y su dinámica de consecuencia, que le arrastró toda su vida, es decirle a Juan: los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen hambre son satisfechos. Esa es la manifestación en la cual expresa el reino de Dios. Una dinámica social y una dinámica personal que desde la comprensión de que lo divino está ya aquí, se expresa en una manifestación determinada, que es sanación, que es transformación de las condiciones sociales. Y él en su vida se dedica a manifestar con signos lo que veía desde su conciencia. Yo he dicho antes que la forma como Jesús manifestó el tema de la visión que veía es a través de la expresión del Padre Divino, pero hay una forma fundamental donde da lugar a la visión mística, a su visión contemplativa, que es el amor desinteresado. A partir del momento en el que él expresa esta frase, el reino de Dios está aquí, a partir de ese momento, esperamos un momentito a ver. La acción, la dinámica del reino de Dios es una manifestación de unidad, una manifestación de comunión. Y aquí ya conectamos los dos elementos. Nosotros, en nuestra práctica contemplativa, estamos intentando, dentro de nuestro corazón, romper la división y crear la unión. Estamos intentando en nuestro interior, en nuestro corazón, romper las barreras y vivir la unión, vivir la comunión. Todo nuestro esfuerzo, en nuestro silencio, que he repetido siempre que es un adiestramiento, y en nuestra vida es romper la división y crear la unión. Y con eso lo que estamos haciendo es intentando parecernos a la acción del Nazareno, que allí por donde pasa une, genera unidad y expresa una nueva dinámica de una sociedad fraternal basada en la no diferencia.
y sus elementos más rompedores, especialmente hacia los niños y hacia las mujeres, sus elementos más rompedores en la estructura social absolutamente dividida y jerárquicamente estructurada como era la judaica, en sus manifestaciones más rompedoras que generaron más escándalo, se plantearon así porque era fundamental que entendiéramos que esto es la esencia del mensaje. Y esto lo uno con los planteamientos que elige al principio de Taulero, de la nube del no saber, de nuestra dinámica práctica. Dentro de nuestra vida humana, dentro de nuestras identificaciones, tenemos la división. La raíz de un mundo dividido y sufriente está en la propia conceptualización que tenemos en nosotros mismos, en nuestro interior. Nuestro trabajo de contemplación es un trabajo de, para decirlo en unos términos que a Chantal le gustará más, rendirnos al amor del Padre. Rendirnos, y es una dinámica operativa en el silencio, de rendirnos amorosamente a la dinámica que existe en nuestro interior. O sea, no se trata de un proceso de aniquilamiento, tal como lo plantea, como puede entendérsele de Taulero, en el sentido de destrucción del valor de la vida humana, sino de adquisición de nuestra propia dignidad, de nuestra propia conciencia, la que hemos perdido en el origen. Entonces, nuestro trabajo en la oración sin palabras y en la contemplación y en la práctica del Zen es un trabajo de abrirnos y aceptar que esto está ocurriendo maravillosamente dentro de mí. Pero dice Tomás, y también fuera de vosotros. Y por eso he ligado con el tema de Dogen, el tema de que la búsqueda de uno mismo es el interrogante principal de qué hay aquí. En ese interrogante principal uno empieza a decir, yo no soy mi cuerpo, yo no soy mis pensamientos, yo no soy mis emociones, yo soy el origen, yo soy el ser amante que inunda el universo. Y al hacer eso, en la práctica de mi trabajo contemplativo, me olvido de mí mismo. Me olvido de mí mismo significa, me olvido de esas identificaciones que me tienen constreñido. Entonces, todo mi trabajo es este. Y lo conseguiré en algunos momentos, quizás. Y a lo mejor para eso tengo que pasar largas horas luchando con todo este flujo mental que me está aturdiendo. Pero en el momento en que empiezo a experimentar la unidad en este momento, en algún atisbo, empieza una nueva dinámica de apertura y de rendirme, porque lo que me estoy es resistiendo a las consecuencias que significa aceptar la dinámica del reino de Dios. Porque esas consecuencias son la eliminación de la diferencia, la eliminación de la separación. Y eso generará en mí mismo, en primer lugar, luego en la gente próxima a mí
y posteriormente en mi acción social una dinámica muy transformadora, que no puedo llevar adelante a base de empujones voluntaristas. Tiene que haber aquí un cambio, y aquí, un cambio en el corazón. Y ese cambio es el que Jesús desarrollaba. Jesús fracasó. ¿Fracasó o no? Fracasó. Él puso en marcha, mostró su visión, le cogieron, le consideraron blasfemo, le consideraron sedicioso, le crucificaron. Y sus discípulos, a lo mejor alguna, tendría que decir, entendió esto, pero la mayoría de los varones no lo entendieron, se quedaron así. Y hemos de decir que muchos todavía siguen así. E interpretaron lo del reino de Dios de tres formas diferentes. La primera generación, en primer lugar, ¿no? Unos pues siguieron con el planteamiento de clásico ortodoxo judaico. Lo que Jesús estaba anunciando es lo mismo, parecido a lo de Juan, la venida, la acción de Dios para rectificar lo torcido, para destruir al opresor y para hacer que los pobres de Israel vuelvan a reinar. Y este planteamiento se sigue manteniendo en una parte muy importante de la fe judaica. Y en la primera generación de cristianos, particularmente en un sector de la comunidad de Jerusalén, se mantenía. Hubo otro segundo planteamiento, que es el de la segunda venida. Se habían quedado así, esto no puede acabar así, esto es una tragedia, nos lo han quitado. Bueno, pues esto tiene una explicación, porque ya lo decía Isaías, que tenía que sufrir, el siervo doliente, etcétera. Jesús va a venir con toda su gloria. Y durante los primeros 20 años después de su muerte, 20, 30 años, incluso se encuentran reflejos muy claros en las cartas de Pablo, se está esperando la venida en gloria y majestad de Jesús, hasta el siglo II. La Didache, que supongo que conocéis, que es la doctrina de los 12 apóstoles, que fue una especie de primer catecismo que se utilizaban en una serie de comunidades, no todas las comunidades, una serie de comunidades de la primera y segunda generación, terminaba sus encuentros diciendo Maranatá. Maranatá significa en griego Jesús viene. O sea, terminaba un poco con el tema va a venir. O sea que todo el planteamiento, y el va a venir en gloria y majestad para rectificar, era la venida del reino de Dios. Tercera interpretación, la que dio el cristianismo jerárquico, que es la venida del reino de Dios, era la instauración de la Iglesia. Y la Iglesia es la expresión del reino de Dios. Y el que está dentro de la Iglesia, pues está en el reino de Dios. El que está fuera, que le den 2 duros. Terrible, ¿no? Muchos no piensan eso, ¿eh? ¿Qué dices? Que muchos no piensan eso dentro de la Iglesia ya. No, ya sé. Digo que es terrible que a lo largo de 20 siglos, ya sé que en este momento, yo podría decir que hasta el mismo Papa Francisco no piensa eso. Pero lo que es terrible es que nos hayamos pasado siglos y siglos con este tipo de planteamiento. Y la recuperación de la visión mística de Jesús nos cuesta. Y lo más importante, Chantal, el que pongamos en marcha una dinámica en nosotros mismos y fuera de nosotros mismos para cumplir con su palabra.
que yo creo que es lo que es pertinente en este planteamiento y el motivo por el cual yo personalmente creo en esta charla, porque si esto no se convierte en una consecuencia clara de cómo, desde la perspectiva de sentirme yo discípulo de Jesús de Nazaret, ¿qué voy a hacer? Pues primero tengo que pasar mi noche del desierto. Primero tengo que entenderlo y tengo que experimentarlo. Primero y al mismo tiempo. Cualquier acción que haga de división me estaría alejando. Cualquier acción que haga de unión me estaría acercando. Decía una persona que estaba a punto de morir, cuando alguien le preguntaba, llegado a este punto, ¿qué puedo hacer? Empieza amando al que tienes más cerca. Fue su expresión. O sea, un tema operativo. Dice, no, yo hasta que no se me cambie el chip de la cabeza, yo sigo encerradito. No. Es una dinámica, es una dialéctica que se convierte continuamente. Pero aquí lo más interesante y desde mi punto de vista que más nos puede conmover es saber que en este esfuerzo de retirarnos lo que estamos haciendo no es simplemente dar paz a mi cabeza, saber dónde estoy, entender mi vida, tal, sino incorporándonos consecuentemente a la dinámica del reino de Dios. Y es de un profundo consuelo, sobre todo cuando estemos en la mitad de nuestro cansancio, de nuestro no puedo más. En ese momento es cuando tenemos que rendirnos. Rendirnos a saber que dentro de nosotros, lo sepamos o no, lo manifestemos o no, hay una existencia maravillosa. Y que no estamos alejados, no estamos separados. Y que a poco que hagamos estaremos generando la dinámica que nos anuncia el profeta de Nazaret. El planteamiento de Jesús en el tiempo en que se hizo fue un planteamiento profundamente radical y generó dinámicas muy profundas que fueron las que en esencia dieron lugar al mantenimiento del movimiento que él generó y luego su institucionalización. Una interpretación incorrecta de lo que él pretendía durante su vida histórica fue la que hizo que la Iglesia naciente se aliara con el poder, especialmente a partir de Constantino, y generara una historia triste de la espiritualidad en Occidente, salvada por multitud de santos y de místicos, muchos de ellos denostados. Nosotros, porque somos de Occidente, no somos japoneses, en primer lugar somos herederos de esa dinámica, culturalmente, pero también somos herederos de esos místicos y de esos santos. Y estamos valorando en nuestro tiempo recoger esa semilla, esa forma de expresión, la de la nube de no saber, que tiene una conexión directa con Jesús de Nazaret, porque si no, no sería lo que es. Esa conexión directa, a veces se pretende hacer una separación entre el fenómeno místico en Occidente y el fenómeno original, como si, sin embargo, hay una conexión. Cuando
el cristianismo primitivo empieza a adormecerse, surgen los padres del desierto, surgen los monjes de la Tebaida, que se alejan para intentar recuperar el planteamiento original. Cuando surge toda la dinámica de Constantino, siguen surgiendo los santos. Cuando surge la putrefacción en el medievo de la Iglesia católica, surge la Reforma y surgen los místicos del medievo. La edad de oro de la mística coincide con un momento de deterioro profundo del poder vaticano, y así hasta ahora. Con lo cual, cuando yo me manifiesto a mí mismo que yo no hablo desde un planteamiento institucional u ortodoxo, lo que quiero decir es que yo me vinculo a esa corriente con todas las consecuencias y toda la responsabilidad que significa eso, de los místicos que a lo largo de toda la historia han recogido esa semilla del reino de Dios y que es vigente hoy en día. No es un tema de los curas, no es un tema de los religiosos, no es un tema de los ejercicios espirituales, es un tema social pertinente en este momento, porque la consecuencia más directa de aceptar la no división, la no separación, es ponerse del lado del más dividido, del más separado. Y el más dividido, el más separado, es el que menos tiene, es el que es más oprimido. Son los pobres de la tierra, son los que se quedan en paro, son los que son torturados, son los que son explotados. Ese tipo de esquema vital nos reposiciona por completo. Nosotros no somos contemplativos que nos vamos al desierto y nos quedamos ahí. Tenemos que ser un poquito, lo decía me parece el Papa Francisco en uno de sus últimos planteamientos. Yo me mantuve, decía él, de la compañía de Jesús porque entendí que ser jesuita es ser contemplativo en acción. Por lo tanto, mi vocación, lo decía en su momento, yo lo he recogido leyéndolo en el periódico, mi vocación es poder ser contemplativo en el siglo XXI, siendo al mismo tiempo profundamente pragmático. Un contemplativo del siglo XXI no es una persona alejada del mundo, sino una persona que está desarrollando su actividad en medio de las cosas y sacando las consecuencias de un espíritu unificado. ¿Alguno queréis hacer algún comentario sobre lo oído? Bien, si no es así, vamos a... Normalmente yo en esta charla suelo tener, como sabéis, al final un planteamiento más interior de contacto espiritual, y lo vamos a tener todos juntos aquí ahora. Nos ponemos derechos. Ojalá pueda entenderlo. Ojalá me penetre este mensaje tuyo, que es el que más se repite a lo largo de tu vida, hasta en los tuétanos de mis huesos. En medio de este silencio, maestro, intentaré vaciarme para estar lleno de nada y así no hacer separación.
así no montar las historias de mis juicios, mis análisis, mis sentencias y mis elucubraciones vitales. Tengo que quedarme vacío. Me pides que muestre hoy aquí, en este mundo, en mis cosas, en mi vida, el reino de Dios. También podría llamarle el medio divino, mi naturaleza propia, la esencia que soy, la realidad, el Padre bueno dentro de mí, actuando, y me encuentro confuso. Me encuentro con pocas fuerzas para comprender la inmensidad de este mensaje. Un nuevo horizonte para los hombres y las mujeres de mi tiempo. Un horizonte basado en un amor que no se cansa. Que no se cansa porque en su tuétano es amor. Porque habré recibido en mi corazón el amor infinito, que es la esencia de lo divino en mi vida. Y habré de convertirlo en acciones concretas, en camino de justicia, solidaridad, misericordia y acción social consecuente. Habré de ser hombre y mujer de mi tiempo, real, mirando de frente la miseria, la injusticia que yo mismo produzco y la que producen mis hermanos. Y no podré trabajar desde el odio, no podré trabajar desde el rechazo, no podré trabajar desde la separación. No hay aquí buenos y malos. Somos todos una mezcla extraña, cuya inmensidad se me escapa. Me dices, como la nube que se mueve atravesando el valle, como el río que se precipita en la montaña, está siempre presente, aquí y allí, dentro y fuera, arriba y abajo. ¿Es que no lo ves? Como el pensamiento que aparece en medio de la noche, como el acto de coger una cuchara. Está más cerca de ti mismo que tu propia nariz. Abre los ojos, mira, mira y muéstramelo.